Muy buenos días. Mi nombre es Yolanda Madrid, subdirectora de investigación de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH. Y bueno, a nombre de la Mesa Mexicana de Conservación del ICOM, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, al que daremos paso en unos segundos, en el marco del Día Internacional de los Museos por la Educación y la Investigación. Escucharemos a lo largo de estas horas cómo los museos concientizan a los públicos sobre el papel fundamental que tienen estos como guardianes de los acervos culturales de la humanidad, de la responsabilidad de proteger, conservar, investigar y difundir, así como educar desde los patrimonios culturales. Destacaremos la importancia de los museos como instituciones educativas dinámicas que fomentan el aprendizaje y la comprensión cultural y cómo esto contribuye a valorar y preservar el legado cultural. Celebramos la diversidad cultural y promovemos la inclusión creando experiencias valiosas para personas de diferentes procedencias, porque esto ayuda a fortalecer la identidad cultural y la cohesión social en torno a los patrimonios. Resaltarán nuestras ponentes y nuestros ponentes la necesidad de conservar y restaurar el patrimonio cultural, que es único e insustituible, con actividades de conservación y restauración para prevenir la desaparición de nuestros legados. Veremos cómo se fomenta la cooperación y la comprensión mutua entre los pueblos a través del intercambio cultural que facilitan justamente estas instituciones, los museos. Así, el Día Internacional del Museo pues es una oportunidad para concientizar sobre el papel que tienen estas instituciones de conservación, difusión, educación y valoración de los patrimonios culturales, las herencias culturales, los bienes culturales, de la identidad de los pueblos, de las herencias legadas a generaciones futuras. Y con esto, pues voy a darle la palabra a nuestra primera ponente, Gilda María Pasco Saldaña, licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, ECRO, maestra en Gestión y Desarrollo Cultural por la Universidad de Guadalajara, y diplomada en museología por el CONACULTA. Fue profesora del Seminario Taller de Restauración de Pintura de Caballete de la ECRO del año 2006 al 2021, donde coordinó y dirigió proyectos de restauración e investigación justamente de pintura de caballete novohispana, con obras de diversos estados del país, en conjunto con la Coordinación Nacional del Patrimonio Cultural, los centros CINA, la UNAM y el Colmich. Ha sido integrante de diversos cuerpos académicos, tales como el Seminario de Pintura Virreinal, el INAH, el Museo Regional de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, el Colmich, grupos de estudios de pintura y materialidad, el Comité Científico de Desafíos ante el Tiempo, 150 años de conservación de pintura en México. Y bueno, actualmente integra el cuerpo académico de investigación en torno al caso de estudio El lienzo de Usalapa, de la Universidad de Guanajuato, la UNAM, la ECRO, y el Seminario de Color del Posgrado de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella cuenta con publicaciones en diversas instituciones sobre temas de paisaje cultural, patrimonio urbano, apropiación social del patrimonio cultural, paisaje cultural, patrimonio urbano y métodos de investigación cualitativa para el trabajo social. Sus temas de interés son la conservación de obra moderna y contemporánea, el color como teoría y materia de la conservación-restauración, los métodos y técnicas de investigación cualitativa en estudios de patrimonio cultural, cultura material y recientemente biografía cultural de los objetos. Actualmente es directora académica de la ECRO. Y pues sin más, querida Gilda, me da mucho gusto estar aquí y compartir contigo este espacio. Bienvenida y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Yolanda. Buenos días a todos que nos acompañan en las redes. Primero que nada, pues agradecer al ICOM México por esta consideración, a invitarme a compartir un poquito de la visión que se tiene al respecto de los museos y de la conservación de nuestras herencias culturales. En esta ocasión yo quiero hacer una invitación a un viaje introspectivo y lúdico hacia nuestra experiencia como espectadores. Y
me quiero permitir invitarles a tener recuerdos de algún viaje muy preciado que hayan hecho. Puede ser aquí mismo en el país, a otra ciudad dentro de México, a otro país en el extranjero donde hayan ido a algún museo que sea muy significativo para ustedes. Creo que hay lugares que son icónicos para cada persona en su vida y hay sueños que nos forjamos, ¿no? Queremos ir a un lugar porque hemos escuchado, porque hay algo muy significativo que queremos ver y que queremos apreciar. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Entonces, si pueden ir poniendo cada 2, 3 segundos estas imágenes para invitarlos a ver estos espacios que nos llevan a conocer la historia de la humanidad, a ver cómo se transmite la memoria de los pueblos, cómo se va relatando la evolución del ser humano, cuáles son esos bienes de la cultura material, esos objetos que son significativos para las personas y los pueblos y que ahora están en un museo. Y nos llama la atención en estas imágenes que estamos viendo, cómo estamos viendo sobre todo pinturas, y por qué las pinturas, ¿no? ¿Por qué las imágenes? Las imágenes son muy poderosas. Y cuando yo era profesora y le decía a mis estudiantes, cuando trabajábamos estudiando y conservando la pintura novohispana, yo les comentaba, pensemos que todas estas pinturas, estas imágenes, se hicieron antes de que existiera la fotografía. Ahora para nosotros es muy sencillo tomar nuestro teléfono, capturar una imagen, hacer una foto en el momento. Para quienes crecimos con la foto análoga, no sé si recuerdan cómo era ir a comprar un rollo, tomar una foto, tener la ansiedad, la expectativa de llevarlo a revelar, de tener las fotos, a ver cuáles salieron bien, cuáles no. A la distancia y para las generaciones jóvenes esto suena como algo surrealista, ¿no? Algo de otro mundo. Pero ahora pensemos en cómo era generar estas imágenes cuando ni siquiera existía la fotografía, ¿no? Y qué era lo que captaban estas imágenes en estas pinturas, en estas, por ejemplo, en esta indumentaria que estamos viendo ahora en pantalla. Cómo está cargado de significados, de un simbolismo característico, qué es lo que se quiere decir en la indumentaria, ¿no? O sea, el cómo nos vestimos es una declaratoria de nuestra manera de percibir y de manejarnos en el mundo, ¿no? Da cuentas de nuestro estatus social, de nuestras creencias. Entonces, todo esto, todo lo que la humanidad va generando, por alguna razón, está en los museos. Estos mármoles, ¿no? Que dan cuenta de las deidades de unos pueblos, de cómo ahora son el testigo y el testimonio de unos pueblos en el tiempo y en el espacio. Todo esto que estamos viendo es ahora parte del acervo de los museos, como este repositorio, este escaparate, es como, yo los veo como un alajero, ¿no? En donde están todas esas joyas tan preciadas de la humanidad y que están ahí para compartirse, ¿no? O sea, los museos son un espacio en donde se comparte esa historia y realidad de la humanidad. Por eso son lugares mágicos, son muy, muy especiales. La que sigue, por favor. Entonces vemos cómo vivía la gente en otro momento, cómo eran sus ceremonias. La que sigue, por favor. Así como también la belleza de la naturaleza. En esta charla que voy a tener con ustedes, quiero invitarlos a que hagamos un análisis del contenido de
en redes sociales de museos en el mundo que para una servidora son muy significativos, o porque he tenido la oportunidad de conocerlos, o porque son uno de estos sueños preciados, ¿no? Son un ideal a conocer, un lugar, un sueño que acaricio mucho y que me gustaría mucho conocer. Que veamos cuáles son los discursos que están teniendo estos museos al respecto de las obras que presentan, ¿no? Y de cuáles son estos discursos que están teniendo en redes sociales para compartir con sus públicos. Y precisamente que veamos a qué públicos está dirigido ese contenido que ellos están generando y qué importancia le dan a la conservación. Entonces, como vimos en la anterior imagen, es el Museo del Louvre en París, en Francia. La siguiente. Y aquí yo les presento una breve captura de pantalla en donde podemos ver en su menú cuáles son las obras que nos están mostrando en su feed, ¿no? O sea, obras de grandes maestros, le están dando un enfoque desde la historia del arte, pero tiene la particularidad de que algunas obras están vinculadas con eventos o efemérides. Por ejemplo, si ustedes buscan en el Instagram del Museo del Louvre, en su pantalla lo van a estar viendo en la imagen de la izquierda, arriba, una mujer en el centro, es Ana de Cleves, una de las tantas de las 8 esposas de Enrique VIII de Inglaterra. Esta foto, el Museo del Louvre la vinculó a la conmemoración del 8 de marzo del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Entonces, vemos cómo están privilegiando las bellas artes desde los discursos de la iconografía, de la iconología, pero también cómo vinculan los discursos de estas obras a efemérides muy importantes. La que sigue, por favor. Por ejemplo, esta obra que es bellísima, están haciendo un relato de cuáles son, es una pintura holandesa del siglo XVIII y nos están mostrando cuáles eran la necesidad del pueblo holandés de capturar la belleza de las flores, ¿no? O sea, los holandeses son unos enamorados de la belleza y de las flores principalmente, y cómo hay, yo las diría naturalezas vivas, ¿no? Porque casi podemos tocarlas, cómo nos están mostrando estos diferentes tipos de flores. La siguiente, por favor. Y en una oportunidad que tengan, me gustaría mucho que vieran este video. No sé si le podemos dar clic desde la presentación y nos va a vincular a Instagram, me parece que no, pero bueno, no importa. Me gustaría mucho que le dieran clic a este vínculo, es en la pantalla, es La libertad guiando al pueblo, una obra que recientemente fue reincorporada a sala por el Museo del Louvre después de 6 meses de su restauración. La tomo como ejemplo porque es un caso que yo creo que si nos vamos por este rumbo nos podemos llevar horas de debate muy, muy intenso por los niveles de limpieza que alcanzaron en esta restauración. Puede haber gente que esté a favor, puede haber detractores, puede haber desde posturas muy ortodoxas al respecto de los principios de la restauración-conservación, en cuál en sí fue prudente llegar a estos niveles de limpieza o es una necesidad que tienen ahora la gente al respecto de llegar a estos niveles por este gusto por los colores, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención este caso de la libertad guiando al pueblo porque me remite mucho a los casos que quienes nos formamos en conservación, restauración, cuando fuimos estudiantes, estudiamos los casos de las limpiezas de la National Gallery de Londres a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo la historia es cíclica,
las tendencias son cíclicas, cómo todo vuelve y cómo el caso de la libertad guiando al pueblo nos lleva a cómo se resolvía la restauración en otras épocas. La que sigue, por favor. Ahora, otro de los lugares emblemáticos que yo les quiero mostrar es el Getty Museum en Los Ángeles, California, y su instituto consagrado a la investigación en conservación-restauración, como uno de los más prestigiosos del mundo. La que sigue, por favor. En su feed podemos ver cómo hay una gran diversidad de obras que conforman las colecciones del Getty y que abarcan desde arte europeo, desde la antigüedad, el medioevo, hasta el arte moderno. Tienen una colección considerable de arte mesoamericano y fotografía. Los contenidos de su reel son muy interesantes porque están configurados como cápsulas de divulgación que incluyen temas tanto de conservación, de limpieza de pinturas. También algo muy interesante es que ofrecen información sobre características y cualidades y conformación de las obras que están en su colección, de las técnicas artísticas y de los materiales y los procesos con los que se realizaron las obras. Cuando tengan oportunidad, denle clic a la publicación que dice Blood, que está en su pantalla a la derecha arriba. Es muy interesante porque tiene este formato de TikTok, donde hay una presentadora que nos habla de cómo el rojo está vinculado a la sangre, cómo asimilaban el discurso de la sangre los pueblos en la antigüedad y con qué pigmentos y colorantes orgánicos se plasmaba la sangre eso, en obras de la antigüedad. Es muy interesante los contenidos, cómo formula el Getty sus contenidos. La siguiente, por favor. Aquí me voy a detener un breve espacio. Esta es un tríptico, es una obra medieval que tiene el Getty en sus acervos. Y me llama mucho la atención porque en una oportunidad que tuve de poder ir al Getty, esta es una anécdota que también yo les contaba a mis estudiantes cuando veíamos la clase de técnicas de reintegración de color en pintura de caballete y hablábamos de los tratellos, del tratello modulado, de los rigatinos, de puntillismo y de cómo cada técnica vinculada a la percepción visual logra ciertos efectos y que puede llevarnos a completar en nuestro cerebro y por ende en la imagen que percibimos las imágenes según sea su grado de pérdida, ¿no? Entonces, en una ocasión que pude visitar el Getty, iba acompañada de mi mamá y a mí me encantó la solución que dio el Getty sobre esta obra porque la maestría con la que lograron este tratello modulado daba una tinta neutra espectacular. Y que es esta zona de faltante que podemos ver a la izquierda. Estaba yo conmovida al ver esta obra y llega mi mamá y la ve y dice, ay, ¿por qué está incompleta la imagen? Y se fue. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo hay ciertos obras y sus alcances en la restauración, como estos también los niveles de la restauración, lo que alcanzamos a hacer siempre va a ser una declaratoria de lo que creemos al respecto de cómo resolver y ejecutar la disciplina, pero también cómo vamos a lograr un discurso y cómo vamos a llegar hacia ciertos públicos. La siguiente, por favor. Esta es otra, una escultura que tenían también en el Getty, que a mí me fascinó porque nos mostraban radiografías que nos mostraban la construcción de una escultura española del siglo XVIII. Entonces, es como cada museo
desde su misión y a lo que está consagrado, es cómo muestra a los espectadores el cómo acercarse a las obras y cómo invita a los espectadores a apropiarse de los discursos que el mismo museo nos está ofreciendo. Entonces, a mí me parecía y me sigue pareciendo una solución maravillosa el presentar estas radiografías porque concientizan o sensibilizan a los públicos de cómo en otra época se solucionaba y se realizaba el arte. La siguiente, por favor. Otro de estos lugares maravillosos es el Rijksmuseum en Ámsterdam, en Holanda. Y bueno, como sabemos, el Rijks es uno de los pioneros en compartir a los grandes públicos las colecciones reales y las joyas del arte universal. La siguiente, por favor. Sus redes son muy interesantes porque a través de estas obras de las colecciones reales que forman parte de sus acervos, están vinculando los discursos de las obras con efemérides oficiales o con eventos de la cultura pop, como recientemente la Met Gala de Nueva York. Hay una publicación muy reciente en donde nos están mostrando indumentaria neerlandesa del siglo XVIII y cómo lo vinculan directamente con la Met Gala. A mí me pareció esa una estrategia de comunicación fabulosa porque están llevando a los públicos jóvenes, que son quienes están consumiendo estos contenidos y que sucede y que muchas veces lo vemos ahora en tiempo real, con la indumentaria de otras épocas, ¿no? Y son también como vincularse con estas obras que son el legado de la humanidad y concretamente del pueblo neerlandés. Otra cosa muy interesante, perdón, la anterior, las redes del Rijks, es como están mostrando, perdón, cómo nos muestran aspectos de la cultura neerlandesa, pero de aspectos de lo más cotidianos y cómo eran un pueblo que estaba muy enfocado en mostrar su opulencia, pero también en mostrar los aspectos más íntimos y más cotidianos y más humildes, por así decirlo, de todo su pueblo y cómo a cada grupo le daban un justo valor. La siguiente, por favor. Y otro aspecto muy importante es cómo están conservando y transmitiendo la memoria del pueblo neerlandés. Esta imagen a mí me pareció muy poderosa porque están recuperando y mostrando una fotografía de la reinserción en sala de o la reapertura del museo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, nos están relatando momentos muy especiales de la vida del museo y de sus obras. La siguiente, por favor. Otro de estos lugares soñados es el Museo Nacional del Prado. El Museo del Prado tiene unas redes sociales fabulosas. La siguiente, por favor. En donde nos dan una muestra de la gran organización que tienen, de todo el personal que labora con ellos y de todos los discursos que pueden ofrecer los integrantes del equipo del Museo del Prado desde sus formaciones, pero también desde los discursos mismos de las obras. Entonces, cada día se publica una cápsula acerca de información por parte de los jefes de departamentos, de los periodos artísticos, becarios, coordinadores de laboratorios, etcétera, al respecto de aspectos históricos y de los significados de las obras, ¿no? O sea, las redes del Museo del Prado son fabulosas.
Y una característica es y que a mí me parece fabuloso es que esto lo hace muy cercano. O sea, a mí me parece que el Museo del Prado es muy cercano a sus públicos y que realmente están haciendo un uso bastante eficiente de las redes porque están mostrando aspectos no solamente de la creación y de las historias de las obras, sino que nos están vinculando a ellos de una manera fabulosa. La siguiente, por favor. Esta es una imagen, cuando ustedes tengan oportunidad, por favor, vean este reel que nos ofrece el Museo del Prado al respecto de los reflejos en las obras. Es una cápsula de Alejandro Vergara, que es el jefe de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte, y nos habla cómo los flamencos tenían esa virtuosidad, esa capacidad de poder plasmar los reflejos en no solo los espejos, sino en los elementos metálicos y cómo eso nos hace que la imagen sea una emulación de la realidad muy cercana. La siguiente, por favor. Y también ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que están haciendo los museos mexicanos? La siguiente. Nuestro querido Museo Nacional de Antropología es uno de esos espacios emblemáticos con los que crecimos todos los mexicanos. La siguiente, por favor. En esta me permití también mostrar el interior porque desde mi muy particular punto de vista, la fachada sí es imponente, es majestuosa, pero el interior es una verdadera joya, un poema arquitectónico, ¿no? Todos estos espacios abiertos. Y es de resaltar en el Museo Nacional de Antropología cómo están vinculando ahora sus contenidos hacia lo que se está haciendo en labores de conservación-restauración. La siguiente, por favor. La siguiente. Lo podemos ver en uno de estos reels en donde están hablando acerca de labores de limpieza. La siguiente, por favor. Cuando tengan oportunidad, denle clic a este reel. Es fabuloso porque da cuenta de las labores, no solamente en las colecciones arqueológicas, sino también en la colección de obra moderna que tienen, que es fabulosa y una de las más importantes de nuestro país, con pintura mural de Juan O'Gorman, de Rufino Tamayo, de los grandes exponentes del arte mexicano del siglo XX. Y ya para terminar, la siguiente, por favor. En Guadalajara, Jalisco, el Museo Cabañas. El Museo Cabañas para los tapatíos, para los jaliscienses, es nuestro gran museo. Es un espacio mágico en donde no solamente están contenidas las grandes obras de José Clemente Orozco, sino que también están las obras de los pueblos de Jalisco, que son obras artísticas de jaliscienses notables en el mundo del arte y la cultura. La siguiente, por favor. Podemos ver en su feed cómo le están dando prioridad no solamente a los contenidos al respecto de las obras, sino también a labores de divulgación y de difusión de estas obras, pero también algo muy interesante es que el Museo Cabañas es un gran centro cultural en donde se da lugar a eventos como conferencias, tienen una sala de cine muy, muy importante. Y la siguiente, por favor. Recientemente se acaba de abrir una sala que se llama Los Teúles, en donde están mostrando una de las últimas colecciones de José Clemente Orozco, una serie realizada en los años, a principios de los años 50,
Pero lo muy interesante es que recientemente se hicieron análisis de identificación de materiales por parte de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, y esos contenidos próximamente se van a integrar en el discurso de la sala. Y para finalizar, quiero invitarlos a que en alguna oportunidad que tengan, vayan a buscar este video. Es del Museo del Prado. Me hubiera gustado poder compartirlo en este momento, pero por motivos de tiempo vamos a cerrar aquí. Vayan a verlo, por favor. Es una manera muy emotiva y conmovedora de vincular las artes en sí mismas, ¿no? O sea, es con Residente, el vocalista de Calle 13, y con bailarinas de arte contemporáneo en la sala en donde están las meninas, y está haciendo una metáfora en donde vincula la vida, las artes y los museos. Es un performance realmente conmovedor, y nos dan ganas de estar en ese mismo momento en esa sala. Vayan a verlo, vayan a los museos, son lugares mágicos en donde podemos tener, como les decía al principio, estas joyas de la historia de la humanidad. Podemos vincularnos con estos testimonios de la cultura material de los pueblos, pero también interactúen con las redes sociales de los museos, que ahora, gracias a Instagram, tenemos como esta facilidad de poder tener un diálogo muy cercano. Entonces, disfruten los museos. Felicidades a todos los museos del mundo por este día. Y quiero cerrar la siguiente, por favor, con una frase que se desconfiguró. Una frase que justamente dice Residente en esta performance: eres tanto que no cabes. Ojalá que los finales olvidaran terminarse. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Gilda. La verdad es que fue un recorrido increíble por varios de los museos icónicos de la humanidad. Me pareció muy interesante pensar en la idea de ese viaje como espectadora. La verdad es que me remontaste incluso a mi infancia, ¿no? Justo a la posibilidad de tener experiencias desde muy, muy pequeña, pues en estos espacios que vinculan justamente eso, el espacio, la experiencia y los objetos tangibles, que dan pie, pues, incluso al autoconocimiento, ¿no? O sea, al empezar a reconocer que son cosas bellas, que son cosas que te pueden sublimar, que cosas incluso te pueden generar hasta fealdad, repulsión y demás, ¿no? Como estos lugares que son maravillosos, los museos, nos permiten hacernos de un capital visual, ¿no? Y que, bueno, fomentarlo también para las generaciones desde muy pequeñas, pues nos ayuda, ¿no? A expandir el pensamiento crítico y a darnos cuenta de la relevancia y de todo lo que conlleva a veces un solo objeto, ¿no? Detrás de su historia y de los discursos. En ese sentido, nos preguntan en YouTube, en temas, digamos, de la conservación de obras para exhibiciones, ¿cómo impactan estos discursos en la manera de observarlas? ¿Y cómo se vincula la restauración con estos procesos, por ejemplo, de discurso? Mira, yo creo que las estrategias que abordan cada uno de estos museos son bastante creativas, diría yo, porque se han abordado desde muchas plataformas, ¿no? O sea, tienen por ejemplo, y ahora que lo mencionabas, que te remontaste a tu infancia, no sabes lo feliz que me hace eso, porque realmente ese era el objetivo, ¿no? O sea, yo decía, me gustaría como hacer este viaje, porque para mí uno de los museos que me llamaba mucho la atención desde niña era el Museo Regional de Guadalajara. Las estrategias que tenían, por ejemplo, cuando había una obra que estaba en proceso de conservación o restauración, antiguamente eran pues poner una cédula, ¿no? Y ahora, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se genera la expectativa desde la transparencia que nos dan las redes sociales?
o sea, y cómo, según también cómo se formule el contenido en redes, es cómo se transmite finalmente el objetivo y los alcances de esa intervención. Entonces yo creo que ahora tenemos muchísimas herramientas y plataformas de comunicación que nos permiten que incluso que nuestro trabajo como restauradores sea mucho más transparente, ¿no? O sea, yo recuerdo que alguna vez, no recuerdo, creo que fue en un museo en Francia, en el Museo de Lille, en el norte de Francia, en una ocasión, vi que había una obra de Rubens que la estaban restaurando en sala y que pusieron un andamio y que era... se abría esa sala en ciertos horarios, ciertos días, también por la cuestión de las sustancias tóxicas que se estaban manejando para que no fueran pues, a contaminar mucho el ambiente o a los espectadores, a los visitantes. Pero creo que cada museo, según su misión, sus posibilidades, nos ofrece estrategias de difusión, como te digo, muy creativas, ¿no? Y ahora, pues con las redes es súper transparente y como lo vimos con este video de la libertad guiando al pueblo, que a mí me llama mucho la atención cómo lo empezamos a compartir en redes sociales y cómo desde los especialistas en nuestra disciplina dialogábamos y decíamos, bueno, ¿qué hicieron, no? Y veía también lo que la gente comentaba en redes y bueno, o sea, estaban maravillados, ¿no? O sea, porque decían, qué bonita, qué luminosa, qué bonita se ve, o sea, no decían limpia, no usaban nuestro mismo léxico especializado, pero vaya, o sea, a los públicos y a los espectadores en general les gustó mucho. Claro, sí, me imagino. Yo quería como preguntarte justamente, pensando en que antes, pues, ibas al museo, ¿no? O sea, no tenías manera de acercarte, digamos, al espacio físico y a sus colecciones, a sus acervos, sino ibas, ¿no? Y sin embargo, pues las tecnologías actuales nos permiten, aunque sea fragmentariamente, pues conocer parte de los museos a través de todas estas estrategias de comunicación. ¿Qué ventajas o qué desventajas encuentras en cuanto justamente a la experiencia de un espectador, pues de acercarse a los museos desde esta perspectiva como digital? Yo pienso que depende mucho de el público y de su, como de muchas características de cada individuo y de cada grupo sociales, ¿no? Puede ser que haya gente que los contenidos en redes sea una invitación a planear una ida, ¿no? O sea, yo quiero ir a Londres, a la National Gallery, a ver el matrimonio Arnolfini, porque quiero ver los reflejos en el espejo, quiero ver el pelito del perrito, quiero ver la textura, o sea, quiero casi sentir la textura del armiño en Giovanni Arnolfini, ¿no? O sea, es un sueño. Pero hay gente que a lo mejor va a ver las redes y va a decir, mira, qué bonito, qué interesante, y a lo mejor no va. Pero tú mencionabas algo súper importante en tu primera intervención, que hablabas que estos contenidos tienen la capacidad de poder incrementar la cultura visual de la gente y fomentar el pensamiento crítico. Entonces, a lo mejor si hay consumidores de redes sociales que no tienen esta posibilidad de trasladarse, de hacer un viaje a uno de estos museos o no está dentro de sus intereses, pero sigue las redes de ciertos museos, creo que de alguna manera el hecho de que pueda haber estos contenidos
sí está cumpliendo con esta misión, ¿no? O sea, a mí en el RIX, esta vez que fue la Met Gala y que pusieron una falda de una persona del pueblo y vinculado a la Met Gala, bueno, me encantó, ¿no? En el Louvre, cómo pusieron a Ana de Cleves, una de las esposas de Enrique VIII, que fue decapitada, o sea, y además pudo haber sido Catalina de Aragón, pero Catalina de Aragón se divorció, ¿no? Ella ejerció su derecho de divorciarse y siguió viva, divorciada. Pero Ana de Cleves la decapitó, ¿no? O sea, y es bien fuerte como en el marco del 8M, el Louvre eligió esta imagen de esta mujer que por cuestiones políticas o personales del rey fue decapitada. Entonces, a mí me pareció muy fuerte y muy poderoso ese discurso, porque además sí te lo está mencionando. Entonces, si alguien no tiene la capacidad la posibilidad, la oportunidad de poder ir, el hecho de consumir estos discursos en redes, me parece a mí que sí le está aportando. Sí, claro, es un recurso más también educativo que creo que es bien importante. Pues mira, Gila, muchísimas gracias. Yo aquí me podría quedar un buen rato más platicando contigo, pero bueno, vamos a tratar de empalmar nuestro horario con el programa que teníamos ya previsto y pues agradecerte, ¿no? El hecho de que nos hayas permitido este recorrido, insisto, por los museos icónicos del mundo como espectadores, pero también pensando en circunstancias académicas que dan pie, digamos, a la generación de proyectos de investigación como los que tocaste, que tienen que ver con significados, con los colores mismos, con las historias detrás de los cuadros e incluso sobre los niveles de restauración que pues nos tocan a ti y a mí y a muchos de los que seguramente nos están siguiendo. Les agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, Gilda, que hayas estado aquí con nosotros. Vamos a hacer una brevísima pausa para poder enlazar a nuestro siguiente ponente y pues enhorabuena a los museos por tenerte también vinculada a ellos. Gracias, Gilda. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a todos nuestros espectadores en redes. Que tengan un buen día y felicidades a los museos.